buenos días. Espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar acerca de el Ayurveda. Y bueno, ustedes ya estuvieron revisando muchas de sus clases y de las actividades pasadas, donde pueden comprender mucho mejor algunos términos. Les recuerdo que pues es medicina hindú, entonces muchos de los nombres son un poquito complicados, pero nada que con la práctica nosotros no podamos aprender. Entonces es solo eso, tener mucha lectura, empezar a familiarizarnos con las preguntas y listo. Vamos a empezar. Vamos a dar un repaso breve acerca de los 5 elementos. En la medicina ayurveda se manejan 5 elementos importantes, los cuales van a contribuir a formar los doshas. Cuando nosotros hablamos de un dosha, hay que acordarnos que tenemos 3, Vata, Pitta y Kapha. Y cada uno de estos doshas están relacionados con algún elemento o están formados por algún elemento. Les voy a dejar aquí los elementos de los cuales están conformados, el cual es el éter, el aire, el fuego, el agua y la tierra. Y los elementos o las características por los cuales está conformado cada uno de ellos. ¿Sale? Hablábamos de los doshas. Y es importante recordar que cuando nosotros decimos dosha, nos referimos a todas estas energías básicas que tienen los seres humanos y que cada ser humano tiene un dosha diferente. Cuando nosotros hablamos de un dosha, encontramos 3 doshas. ¿Podemos encontrar subtipos? La respuesta es sí, pero ahorita vamos a enfocarnos solamente en estos 3 doshas que ya les había mencionado anteriormente. A estas energías que encontramos en los seres humanos también se le puede llamar humor o humores. Y están directamente relacionados a estados mentales, estados espirituales y físicos de cada persona. Si nosotros hablamos de los doshas de la Ayurveda, encontramos a Pitta, que está conformado por agua y por aire. Encontramos a Vata, que está conformado por aire y por éter. Encontramos a Kapha, que está conformado por agua y por tierra. Así es como se relacionan los 5 elementos con los doshas de la Ayurveda. Cómo los conforman y qué conforma a cada uno de ellos. ¿Cuáles son las cualidades de los doshas? Ya habíamos hablado de los doshas, ¿sale? Aquí están, aquí se los estoy marcando con colorcito amarillo para que ustedes comprendan que estos son los doshas y que ya no se les deben de olvidar. Cuando nosotros hablamos de Vata, hablamos de alguien muy ligero, una persona muy seca, seca en cuanto a resequedades, sufren muchas resequedades, principalmente en piel, son móviles, son agudos, llegan a ser personas muy ásperas o muy duras, incluso su piel llega a ser muy dura, y personas muy claras. Si nosotros hablamos de una persona Pitta o que es de dosha Pitta, son personas muy calientes, sutiles, poco mojadas, móviles, suaves y también claras. Si nosotros hablamos de un dosha Kapha, estamos hablando de personas mojadas, pesadas, burdas, densas, estáticas, que les cuesta mucho trabajo expresar lo que sienten y que son, siempre tienen algo en la cabeza, siempre están pensando algo. Cada uno de estos doshas, acuérdense, tenemos 3 doshas, que son estos de aquí. Cada uno de estos doshas va a tener agravamientos específicos. Y estos agravamientos están directamente relacionados con alguna enfermedad o algún padecimiento en específico. Vamos a ver estos agravamientos que puede tener el dosha Vata. Normalmente las personas que son Vata tienen un estilo de vida irregular, son muy erráticos, sus patrones de alimentación son irregulares y tienden mucho a saltarse comidas. Siempre tienen estrés, pena, ansiedad, miedo, les impresionan muy fácil las cosas o se sienten solos.
Les estresa mucho mudarse de casa, cambiarse de colegio, de escuela, cambiarse de trabajo, cambiar una relación, el cambio muy brusco de algún clima o incluso cambiarse de país, son cosas que agravan demasiado a Vata. También algo que no le gusta a Vata o que empieza a agravarse es volar, viajar, cambiar de zona horaria o incluso cambiar de alimentación muy drásticamente. Todos los cambios de estación y especialmente el otoño, por el viento que existe, daña a Vata. Si nosotros recordamos por qué elementos está formado Vata, sabemos que es aire y éter. Entonces, el hecho de darle más aire a una dosha que ya tiene mucho aire, pues va a generar una enfermedad. En un dosha Vata encontramos demasiado movimiento. Son personas que les gusta hacer ejercicio, que les gusta correr, que están saltando todo el tiempo. Este tipo de personas. Y muy fácilmente hacen supresión de necesidades fisiológicas. A veces no descansan o a veces se aguantan mucho las ganas para evacuar. Esa es una característica Vata. Son personas a las que les agrava mucho la exposición al tiempo frío o climas muy secos o ventosos. Por eso es que les hacía daño el otoño. Normalmente una persona Vata empieza a presentar todos estos padecimientos de mayor manera cuando son mayores de 50 años, entonces hay que tener mucho cuidado. Una persona Vata también es una persona que habla demasiado, los ruidos fuertes las estresan, toda la sobreestimulación, hacer demasiadas cosas les estresa demasiado, pero no pueden estar sin estar haciendo muchas cosas, entonces eso es muy complicado. Y siempre se esfuerzan más de lo que pueden hacer. Vamos ahora con el dosha Pitta. Este dosha es muy interesante y muy agradable debido a que son personas que les hace mucho daño o les agrava mucho su dosha o les desequilibra mucho su dosha, el tiempo muy caliente o sobrecalentarse, toda la luz brillante, el sol caliente, les genera mucho malestar. Para finales de primavera y verano llegan a tener muchos problemas. Todas las situaciones acaloradas, enfados, celos, les gusta discutir, se irritan muy fácilmente y se frustran muy fácilmente si les va mal en algún examen o si tienen alguna actividad en específico también. Les gusta ser perfeccionistas, se saltan comidas o a veces también se suprimen emociones y sus malestares se llegan a dar entre los 18 y los 50 años. Son personas que sufren cuando tienen un exceso de trabajo, cuando tienen un exceso de compromiso o también un entorno demasiado competitivo, se suelen estresar demasiado y eso les va a empezar a ocasionar muchas patologías. Son personas a las que les hacen mucho daño los alimentos picantes, pero les gustan mucho los alimentos picantes. Los alimentos agrios, salados, todo lo frito les encanta, la cafeína les encanta, todo lo que tenga que ver con especias picantes, el alcohol e incluso las drogas les gusta muchísimo. Pero todo eso, así como es algo que les gusta demasiado, también les hace mucho daño. Son personas que les gusta acostarse tarde y leer demasiado por la noche, pero eso también va a hacer que se generen muchos problemas en el desequilibrio del dosha Pitta. Vamos a pasar con lo siguiente, que es el dosha Kapha. Es muy interesante porque este dosha se considera uno de los más perezosos que nosotros podemos encontrar. Les encanta dormir por el día y les cuesta mucho trabajo levantarse. Les cuesta mucho trabajo despertarse y se suelen levantar tarde cuando pueden. No les gusta hacer ejercicio y siempre tienen mucha pereza de hacer las cosas. Les gusta mucho el tiempo frío y húmedo e invernal, pero les hace mucho daño. No comer con regularidad y comer en exceso llega a ser una de sus características principales. Y también les encantan los alimentos dulces, los alimentos agrios, salados, todo lo muy pesado, los moles y todas estas cosas les fascina.
y todo lo que sea como húmedo o que tenga esta consistencia de alimentos húmedos, por ejemplo, un pastel de 3 leches que se siente como la lechita, pues les gusta mucho. Tienen mucha dificultad para controlar el apetito. Son personas que les cuesta mucho trabajo hacer dieta. Suelen tener retención de líquidos y sus problemas o enfermedades siempre están relacionadas, o la mayoría de las veces están relacionadas con la acumulación de moco, porque si nosotros recordamos, CAFA estaba conformado ¿por qué? Por tierra y por agua. Entonces es muy fácil la formación de moco. Y aquí ya tenemos, o les resumí, esta tablita donde podemos ver el dosha Vata, el dosha Pitta y el dosha Kapha, con toda esta conformación que hablábamos. El dosha Vata está conformado por aire y espacio, o éter, el dosha Pitta por fuego y agua, y el dosha Kapha por agua y tierra. Las personas Vata físicamente son delgados, realizan actividades muy deprisa, todo el tiempo están haciendo cosas o moviéndose, son personas creativas, alegres, vivaces y muy imaginativas. Son personas que también tienen el sueño muy ligero y con tendencia a no poder dormir bien. Su piel suele ser muy seca, sus manos y sus pies siempre están fríos. Les gusta tomar el sol y toleran mal el frío en algunas ocasiones, pero también hay algunos Vata que les gusta mucho el sol. Entonces va dependiendo mucho si tienen alguna combinación con un dosha, con otro dosha, por ejemplo, si son Vata Pitta, o si son Pitta Vata, o si son Vata Kapha, va dependiendo mucho de todo eso. En desequilibrio tienden a tener problemas del estómago, problemas de gases y distensión abdominal, así como estreñimiento y dolores articulares. Y muchos de sus trastornos son de origen nervioso. Por otro lado, encontramos al dosha Pitta. Suelen tener muy buen desarrollo muscular, son de esos cuerpos privilegiados que hacen un poquito de ejercicio y ya están súper marcados o súper desarrollados, entonces son muy privilegiados los Pitta. Son inteligentes, son emprendedores, son muy seguros de sí mismos, son líderes y siempre tienen un discurso perfecto y preciso. En desequilibrio tienden a ser críticos o se irritan con facilidad y pueden llegar a ser agresivos. En cuanto a padecimientos, pueden tener fiebre, pueden tener mal genio, frustración, celos, inflamación o irritaciones, como puede ser conjuntivitis, diarrea o dolor de garganta. También llegan a tener muchos problemas en la piel, que llegan a ser también de las más comunes junto con las de Vata, cuando no hay una estabilidad o no hay un equilibrio en el dosha Pitta. También tenemos al dosha Kapha, que físicamente su estructura es muy pesada. Son movimientos y pensamientos lentos pero precisos. Son personas que todo el tiempo caminan como muy despacio, como si no pasara el tiempo. Les pides que hagan algo y lo hacen muy lento. Entonces, son ese tipo de personas. Son personas muy fuertes y muy resistentes. Generalmente crean calma y equilibrio, son dulces y los Kaphas son del dosha más leal que una persona puede encontrar. Son personas que pueden ayunar sin problemas, pero como llegan a tener problemas de obesidad, pues les cuesta mucho trabajo contener el hambre, por lo que habíamos hablado anteriormente. El exceso de Kapha les crea obesidad, edemas por retención de líquidos, mucosidad, sinusitis, exceso de sueño y lentitud, dependencia y baja autoestima. Entonces, pues llega a ser algo muy característico de este dosha en especial. Vamos a pasar a algo bien importante en el diagnóstico Ayurveda, que es el diagnóstico de lengua. Les voy a dejar algunas imágenes en las cuales ustedes pueden ver este tipo de alteraciones que pueden encontrar fácilmente en algún otro lugar. Bueno, en la medicina ayurveda nosotros le llamamos a la toxicidad, le llamamos ama. Entonces, cuando hay una capa blanquecina que normalmente nosotros conocemos como saburra en la lengua, aquí se le va a llamar ama,
¿Sale? Es bien importante. Si esa persona tiene sensibilidad en la lengua, decoloración o algún malestar en algún área específica, va a tener un desorden o va a tener alguna alteración en algún órgano en específico, que es justo de lo que les quiero hablar. Aquí tenemos la imagen de cómo se distribuye en la lengua los diferentes órganos y estructuras que nosotros podemos encontrar en nuestro cuerpo. La medicina ayurveda maneja que en la parte posterior de la lengua encontramos a los riñones, en la parte posterior central del dibujo encontramos a los intestinos, podemos encontrar intestino delgado, podemos encontrar intestino grueso, desde colon ascendente, colon transverso y colon descendente. Encontramos al páncreas, al vaso, al hígado, al estómago, los pulmones, tanto izquierdo como derecho, y al corazón. Entonces, es importante que ustedes aprendan este tipo de diagrama para que cuando ustedes revisen una lengua, sepan que si hay alguna alteración, una decoloración o una sensibilidad, ese es el órgano o estructura en el cual nosotros tenemos algún daño. Por eso es bien importante que ustedes ubiquen este tipo de diagrama. Eso es importante que se lo aprendan. Aquí les muestro cómo se debería de ver una lengua bata, una lengua pita y una lengua kafa. Entonces, es importante que ustedes vayan conociendo estas características de las lenguas de acuerdo a cada dosha. Por ejemplo, la lengua bata suele ser muy delgada, suele ser larga y llega a tener muchas grietas. Y su ama o su saburra llega a ser marrón pálido. Mientras que en la lengua pita, el tamaño es medio y su saburra tiende a ser entre amarillosa y verdosa. En kafa es una lengua muy ancha y nosotros encontramos mucha saburra en la zona central. Son lenguas muy gorditas y se pueden ver muy fácilmente cuando hacen algún movimiento en la lengua o incluso para hablar también se llega a notar bastante. Aquí les tengo algunos ejemplos de cómo se podría ver cada lengua de acuerdo a algunas patologías. Por ejemplo, si nosotros encontramos mala absorción de nutrientes, se llegan a ver estas impresiones dentales en la lengua. Si nosotros encontramos toxinas a nivel de colon, se va a concentrar en la zona central y se llegan a observar algunos puntitos blancos, puntitos marrones y de algunas otras tonalidades, ¿no? También encontramos algunos negros, encontramos algunos rojos encendidos, pero en general es esto, ¿vale? Si nosotros encontramos toxinas en tracto gastrointestinal, se llegan a ver también estos pequeños puntitos, pero si se dan cuenta, déjenme borrarle aquí, denme un segundito. La distribución que existe entre una y otra, pues es diferente. Los puntitos están distribuidos de manera diferente. Entonces, es algo en lo que nosotros tenemos que poner atención y que tenemos que desarrollar el ojo clínico para poder dar un buen diagnóstico. Por ejemplo, en desórdenes de colon causados por dosha vata, vamos a encontrar estas pequeñas fisuritas en la lengua. Entonces, es cuestión de que ustedes vayan observando para que a la hora de hacer un diagnóstico de lengua sea mucho más fácil para ustedes. Encontramos algunas otras características en la lengua ya muy marcadas, sobre todo en las orillas, si ustedes lo observan. Estas lesiones, estas microlesiones que se llegan a observar, nos está hablando de temblor o ansiedad que se está ocasionando. Y si nosotros encontramos esta línea en la lengua, estamos hablando de una emoción guardada a lo largo de la columna. Entonces, hay que también revisar toda esta parte emocional, es bien importante. Acuérdense que la medicina ayurveda
tiene todo que ver con las emociones y es justo de lo que se trata, de que las personas vayan diciendo sus emociones, que vayan externando sus emociones para poder dar un tratamiento integral, un tratamiento que no cure la sintomatología, sino que vaya de raíz a la enfermedad. ¿Qué le está ocasionando? Bueno, también llegamos a tener algunas otras lenguas que también es importante que nosotros conozcamos cómo se ven y empecemos a identificar, porque créanme que es todo observación, todo observación. Y bueno, vamos a empezar con la primera, que es esta de aquí. Fíjense cómo está marcado toda la zona de intestino grueso. Toda la zona de intestino grueso está marcada aquí, entonces nos habla de problemas de colon. Toda esa zona nos habla de problemas de colon. Y nosotros debemos de empezarlo a identificar, ¿vale? Ahora quiero que observen aquí estos puntitos donde están marcados. Si ustedes recuerdan su diagrama, nos está hablando de los riñones. Entonces, ahí es otra manera en que nosotros podemos identificar qué está pasando en esa zona. ¿Qué está sucediendo? Entonces, vean cómo está muy marcado aquí el colon, cómo están marcados aquí los riñones y observen aquí cómo está marcada en qué zona, en la zona de corazón. Y nos está hablando de tensión del corazón. Cualquier situación que nos ocasione esta tensión, pues está marcada también. Obsérvenlo bien para que ustedes cuando hagan este diagnóstico de lengua lo puedan ir identificando, ¿sale? Bueno, ahora vamos a hablar acerca de problemas de qué zona. Quiero que ubiquen aquí. Espero me estén respondiendo desde sus casas. ¿Qué zona es? Ahí pues ya dice, ¿no? Que son pulmones, pero pues ustedes ya nada más por observación deben de saber qué son los pulmones. Entonces, ahí estamos hablando de pulmones, de alguna lesión en pulmones. Que normalmente pues se asocia con problemas de depresión. Si nosotros vemos pequeñas burbujitas en esta zona, que también estamos en zona de pulmones, estamos hablando de una bronquitis. Eso también es importante que lo identifiquen. Cómo tenemos aquí estas dos zonas que nos reflejan los pulmones, pero a la vez se ven diferentes, las diferentes estructuras, ya sean las burbujas o esas pequeñas depresiones que se llegan a observar o incrustaciones dentales que se llegan a observar son diferentes. Y eso es algo que nosotros debemos empezar a entender. Bueno, estamos hablando también de inflamación de los pulmones o neumonitis que se llegan a presentar en estas coloraciones cafés. ¿Sale? Pues pequeñas coloraciones cafezosas. Y ahora, quiero que hagan ustedes ese ejercicio desde su casa. ¿Qué lengua sería de acuerdo a cada dosha? ¿Qué lengua sería pita? ¿Qué lengua sería kapha? ¿Qué lengua sería vata? Entonces ustedes hagan ese pequeño ejercicio de decir y anotar qué lengua es cada una para saber si lo identifican, ¿sale? Háganlo para que ustedes puedan revisar si están teniendo claras pues todas las cosas que estamos viendo el día de hoy. Entonces, piénsenlo
Y espero y de acuerdo a las características que hemos visto de cada dosha, pues ustedes puedan comprenderlo mucho mejor. Bueno, supongo ya tuvieron tiempo suficiente y si no, pues ya les voy a decir la respuesta y ustedes ya dirán si acertaron o no, o si estaban dudosos o a ver qué sucede. Bueno, la primera lengua es una lengua kafa. ¿Por qué? Por la cantidad de saburra que tiene. Aquí no podemos ver, si se dan cuenta, todas las lenguas son del mismo tamaño. Solo tienen características. Entonces, aquí la saburra blanquecina en grandes cantidades es lo que nos va a decir que esta lengua es kafa. La siguiente lengua es bata. ¿Por qué? Por todas estas grietas que se llegan a presentar en la zona. Y por la coloración que tiene, es una ligera saburra, entonces es bata. Y por último, esta lengua totalmente enrojecida es una lengua pita. Espero y hayan acertado. Ahora vamos a ver los ojos y cómo se puede hacer un diagnóstico de acuerdo a cada dosha y con qué están relacionados. Cuando nosotros observamos que los ojos empiezan a tornar amarillentos, se tiene aversión a la luz y una sensación de ardor, la enfermedad es causada por pita. Ya si nosotros estamos viendo esta coloración amarillenta, pues es lógico que tiene una relación directa con la bilirrubina y entonces tenemos un problema también en hígado, pero la medicina ayurveda lo asocia a que estos problemas son de tipo pita. Si nosotros encontramos ojos enrojecidos, como los que pueden ver aquí, con estas pequeñas alteraciones que notamos, está relacionado con un trastorno bata o con las personas bata. Todos estos ojos secos, apagados, que llegan a arder muchas veces, que los pacientes refieren que tienen esta arenilla, se asocia con un problema bata. Y si nosotros vemos ojos muy húmedos, ojos muy llorosos, ojos hinchados y que tienen muchas lágrimas o muy lagrimosos, hay predominio de dosha kapha. Entonces, obsérvenlo para que ustedes puedan irlo identificando pues a lo largo del tiempo con todos sus pacientes. Bueno, vamos a pasar a la piel. Ya casi terminamos. Si nosotros hablamos de una piel pita, hablamos de una piel enrojecida, que se queman con facilidad, que tienen temperatura elevada siempre. Son personas que se toman la temperatura y una persona pita siempre va a tener más temperatura que las demás. Siempre, siempre, siempre. Son personas que se les hacen estas marcas, las famosas chapitas muy fácilmente. Y en algunos casos son personas que llegan a tener pelo o cabello pelirrojo, ¿sale? Si nosotros hablamos de una piel tipo bata, son pieles que están muy resecas, pieles que llegan a sufrir muchos problemas de descamación o que tienen algún tipo de enfermedad en la piel y su temperatura siempre es muy fría. Son personas que están frías todo el tiempo. Por el otro lado, si nosotros hablamos de una persona o dosha tipo kapha, es cuando la piel está húmeda y se llegan a tocar a estas personas y se siente como esta agüita o sudorcito o pegajositos. Esta es una dosha kapha. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la voz. Cuando nosotros hacemos un análisis de voz en medicina ayurveda, una voz grave se asocia con kapha, una voz clara y aguda se asocia con pita y una voz seca y ronca se asocia con vata. Es muy sencillo el análisis de la voz. Otra de los análisis que se llegan a realizar en la medicina hindú es el de la orina. Nosotros normalmente en la medicina alópata nos basamos en la coloración de la orina de acuerdo
a pues el pH, la concentración, la densidad e incluso la pérdida de algunos componentes a través de la orina cuando hay un daño renal. Pero en la medicina ayurveda se siguen las siguientes características de acuerdo a cada dosha. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Se tiene que recolectar la primera orina del día en un recipiente de vidrio de boca ancha y se debe de descartar el primer y el último flujo, es decir, debe de ser del flujo medio de la orina. Cuando la orina está de color amarillo pálido, existe un predominio de vata. Cuando es espumosa y blanquecina, hay predominio de kapha. Y si el amarillo es fuerte, marrón o rojizo, hay predominio de pita. Algo que realiza la medicina ayurveda como un método de diagnóstico inmediato es colocar en este mismo recipiente de vidrio que nosotros habíamos hablado la orina del paciente y se coloca una gota o varias gotas de aceite de ajonjolí. De acuerdo a dónde se vaya el aceite de ajonjolí es el diagnóstico que en este caso el médico ayurveda da. Si el aceite se va esparciendo inmediatamente, la enfermedad es muy fácil de curar. Si se esparce lentamente, la enfermedad es grave. Y si las gotas de aceite van directo al fondo del recipiente, la enfermedad es muy difícil de curar e incluso esa enfermedad puede conducir a la muerte. Entonces, es un método muy, sí antiguo, pero muy utilizado por los médicos que manejan medicina ayurveda. Por último, vamos a hablar de las heces fecales. Las heces fecales también funcionan como un método de diagnóstico en la medicina ayurveda. Cuando las heces son duras, secas y salen en pedazos, son ásperas y espumosas, hay predominio de vata. Cuando las heces son amarillentas, hay predominio de pita. Pero si las heces llegan a tener coloraciones blanquizcas o blanquecinas, hay predominio de kapha, lo que nos estaría hablando de una toxicidad, o como dijimos que se llamaba, ama. Cuando las tres doshas se encuentran en exceso o en desequilibrio, las heces muestran tres colores diferentes, entonces sería una hece fecal tricolor. Si una pequeña porción de la hece fecal cae sobre el agua y se hunde, indica la presencia de ama. Si flota en el agua, indica que las heces están libres de toxinas. Y bueno, esta es la escala de Bristol. La escala de Bristol la utilizamos normalmente en la medicina alópata para precisamente saber cuando hay algún tipo de problema, ya sea un estreñimiento o algún tipo de diarrea. Entonces, los médicos normalmente la utilizan para darnos cuenta esta parte de qué problema llega a tener el paciente, si necesita un aumento de fibra, si necesita algún tipo de masaje, si necesita algún tipo de caminata o estimulación de los movimientos peristálticos del intestino. Entonces, pues es muy utilizada la escala de Bristol. Por último, vamos a hablar acerca del pulso. Cuando nosotros nos referimos en el pulso de tipo ayurveda, tenemos que basarnos en la arteria radial. Utilizamos la arteria radial para poder tomar el pulso. Y si se dan cuenta, tiene que ser siempre de este lado. Es muy diferente a tomar el pulso en la medicina alópata, ¿sale? Entonces tenemos que olvidarnos un poco de eso y enfocarnos en medicina ayurveda. Utilizamos estos tres dedos, medio, anular e índice, y cada uno de ellos está destinado para un dosha. Si nosotros percibimos el pulso en esta zona, estamos hablando de un dosha vata. Si nosotros percibimos el pulso en esta zona, en este dedo, estamos hablando de un dosha pita. Y si nosotros percibimos el pulso en este dedo, estamos hablando de un dosha kapha. Ya hablaremos más a profundidad y les dejaré algunos documentos donde ustedes pueden encontrar más información acerca de esto. Bueno, ¿qué les puedo dejar de actividad? Ojo, esta es una actividad opcional.
Ustedes deben de realizar el diagnóstico de los parámetros que puedan emplear para el tratamiento Ayurveda. Es opcional, pero a mí sí me gustaría que lo practicaran. Es decir, que ustedes empiecen a hacer diagnóstico a una persona y empiecen a decirme qué ven en su lengua, qué ven en sus ojos, qué ven en su piel. Obviamente lo de heces fecales, si ustedes lo quieren hacer, lo pueden hacer, pero pues no es tan necesario. Igual lo de la orina también va a depender mucho, pero la idea es que ustedes lo vayan practicando. Si ustedes no lo practican, pues no va a ser tan fácil entenderlo o comprenderlo en su totalidad. Entonces tienen que empezar a practicar para que se les haga mucho más fácil hacer un tratamiento Ayurveda, que poco a poco, ahorita solo es una introducción de la Ayurveda, ya posteriormente hablaremos acerca de las plantas en la medicina Ayurveda. Esto sería todo por el día de hoy. Espero realicen las actividades que están en la plataforma y cualquier duda que ustedes tengan, estoy al pendiente. Tengan muy bonito día. Hasta luego.